Amados hermanos, el día de hoy, como lo estamos haciendo domingo a domingo, vamos a continuar con otro libro del Nuevo Testamento, Filipenses. Y quiero pedirte, ahí donde tú estás, y espero y aspiro que tengas la palabra de Dios al alcance de tu mano, que abramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Filipenses 2, del 3 al 5. Y vamos a dar lectura a la palabra juntos para que el Señor sea hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice el Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El día de hoy el Señor trae un tema precioso, y es que, amada iglesia, amado amigo que me escuchas, necesitamos actitud frente a la prueba y así cumplir el propósito de Dios. Necesitamos tener actitud, y tal vez es una de las cosas que más nos está faltando en estos tiempos. Y por eso el Señor quiere que recordemos a través de la palabra nuestro ejemplo a seguir. Y por ello el Señor hoy nos dice: necesitamos actitud frente a la prueba y así cumplir el propósito de Dios. Antes de poder comenzar con la introducción, veamos un poco acerca de esta carta de Pablo dirigido a los filipenses. Bueno, se identifica al autor del libro de Filipenses como el apóstol Pablo, probablemente con ayuda de su discípulo, su hijo espiritual, Timoteo, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. La fecha de su escritura de este libro fue escrito aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Recuerda que te doy datos relevantes como para que puedas adentrarte un poco más al estudio de esta carta paulina. El propósito de esta escritura, una de las epístolas de las prisiones de Pablo, fue escrita en Roma. Fue en Filipos donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero, de acuerdo a lo que vemos en Hechos 16, versículo 12, que Lidia y el carcelero de Filipos con su familia fueron convertidos a Cristo. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida, como bien se puede inferir por sus destinatarios, los cuales incluyen a obispos, ancianos y diáconos, de acuerdo a lo que dice Filipenses, versículo 1:1. En medio de todo esto, un breve resumen, de manera yo creo que necesaria, es que podemos ver también dentro de esta carta de Filipenses que el libro se acerca siempre acerca de Cristo en nuestra propia vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Y quiero que, si es posible, y hayas podido tomar esto como referencia, si lo puedes igual anotar, lo haces. Voy a repetirlo nuevamente. De manera resumida, este libro habla acerca de Cristo en nuestra vida, de Cristo en nuestra mente, de Cristo como nuestra meta y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Con esta pequeña introducción de esta epístola, yo te dejo pues a disposición siempre que utilices los recursos teológicos que puedan permitirte estudiar y escudriñar cada uno de los libros de la Biblia. Ya en la introducción para la porción bíblica que hemos tomado como referencia en esta mañana, quiero empezar con una lectura de un extracto de una carta de un pastor dirigida a una iglesia evangélica hace muchos años.
la cual dice textualmente lo siguiente en el extracto que se ha tomado para esta porción del mensaje. No hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin disciplina. Mucho más necesaria ha de ser en la iglesia, que debe mantenerse perfectamente ordenada. Así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la iglesia, así la disciplina es como sus nervios, mediante la cual los miembros del cuerpo de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Debemos de siempre considerar la necesidad de vernos como parte de un cuerpo y cumpliendo nuestras responsabilidades, cada uno en su lugar. Para ello, todos los que desean que no haya disciplina o impiden que se establezca o restituya, bien sea que lo haga deliberadamente, bien por inconsideración, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la familia, de la iglesia o de la sociedad. Por tanto, las nociones de libertad y autoridad del mundo difieren de las nociones de libertad y autoridad de las Santas Escrituras. En la palabra, el concepto de autodeterminación mundanal, como virtud, como actitud, como sentir, no existe. La virtud es referida a la perfecta obediencia de Cristo al Padre, y esta constituye el modelo que todo creyente debe de seguir. Y quiero volver a tomar estas últimas líneas para que nos permitan comprender un poco mejor hacia dónde el Señor quiere llevarnos con esta palabra en el presente día. Y es lo siguiente: la virtud es referida a la perfecta obediencia de Cristo al Padre, porque ese es nuestro referente a seguir. Nuestro ejemplo a seguir es Jesús, y Jesús lo hace ver en su perfecta obediencia al Padre. Y esta constituye el modelo que todo creyente debe de seguir. Todo hijo de Dios debe de seguir el modelo de ejemplo de Jesús en obediencia al Padre. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, voy a hacer un paréntesis aquí primero, vamos a utilizar muchos textos el día de hoy, así que unos te los voy a dejar como referencia, espero que tengas una pluma y una libreta donde puedas anotar, y otros los vamos a ir leyendo conmigo. Cuando hablo de referencia, usted lo anota, yo lo leo rápidamente, y así usted no se debe de estar preocupando mucho si alcanza o no con el texto que estoy señalando. El texto es a leerlo en conjuntos, yo se los voy a ir indicando. Esta referencia, cuando Jesús dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús hablaba, actuaba, decía las cosas que el Padre le daba para que Él pudiera pues accionar. En otra ocasión Jesús también expresó en Juan 4:34 como referencia, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Si vamos viendo ya la sinergia que existe en lo que como referencia Jesús se presenta para la iglesia como el ejemplo a seguir, siempre debemos de considerar que todos los hijos de Dios debemos de tener los ojos en el ejemplo de nuestro Redentor. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo en este contexto bíblico? Estaba escribiendo a la iglesia de Filipo. Colocó ante esos cristianos un indicador de actitud, porque es importante de saber que lo mejor que puede hacer todo pastor, todo anciano que está dirigiendo una grey, es poner delante de la grey al modelo a seguir, que es Jesucristo. Es Jesucristo. Y todo indicador en el estilo de vida que debemos de llevar como pueblo de Dios debe de ser en referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo estaba haciendo eso, estaba colocando ante todos estos cristianos, porque era la iglesia en Filipo, un indicador de actitud. Vamos ahora nuevamente a la lectura central en Filipenses 2:5. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas para que nos demos cuenta de un cambio en una palabra en forma.
haya pues en vosotros esta misma actitud. En la Reina Valera, sentir. En la Biblia de las Américas, actitud que hubo también en Cristo Jesús. Actitud. Cristo nos da un perfecto ejemplo. Él, a través de su actitud, nos deja a nosotros el ejemplo de la actitud que tenemos que tomar en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Su elevada norma no fue dada para que tú y yo nos frustremos, sino para revelarnos áreas en nuestras vidas que necesitan mejorar. Después de todo lo que estamos viviendo, después de toda esta situación pandémica, una situación que ha envuelto al mundo entero, ¿ustedes creen acaso que la iglesia, cuando esto vuelva a la normalidad, debería regresar como estaba antes? ¿O debería regresar peor? ¿O debería regresar mejor? Discúlpenme si tal vez voy a hacer énfasis en esto, pero la iglesia no puede regresar al mismo comodismo de antes. No puede regresar con las mismas actitudes que estaban alejadas de un estilo de vida al cual la iglesia estaba llamada a tener, a cumplir una misión, y era predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que regresar ahora con otra actitud. Pero por eso el Señor en esta prueba nos está preparando, nos está llevando a una madurez, porque nuestra actitud tiene que ser distinta. No podemos regresar y actuar como que nada de esto ha pasado y seguir en lo mismo de lo mismo que tal vez estuvo por mucho tiempo la iglesia haciendo. Ya es hora de detenernos y saber de que todo lo que el Señor quiere mostrarnos por medio de su elevada norma no tiene que ver con frustración, sino con revelación en las áreas de nuestras vidas que necesitan mejorar. Con esta porción de la palabra de Dios debemos de observar actitudes saludables que el Señor Jesús poseía y que ahora nos presenta para que vivamos bajo un estilo de vida que a Dios le agrade. Escribiendo Pablo desde una celda en una prisión en Roma, el apóstol está hablando acerca de la actitud que un cristiano debe de tener. Vamos un momento a Filipenses 1:27. Estamos ahí mismo en el libro de Filipenses. Usted solo retroceda unos versículos hasta el capítulo 1. Versículo 27 dice: solamente, mire que es necesario que lo vayamos desagregando paulatinamente este versículo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo no estaba compartiendo con sus hermanos en un templo. Pablo estaba a muchos kilómetros, en una condición precaria, en una prisión. Él estaba escribiéndole a sus hermanos que estaban en otra región. Y él les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Es mi aspiración también, y creo que la aspiración de cada pastor, de que nuestros hermanos en sus casas y en sus lugares donde hoy están, en un confinamiento, en un aislamiento, se comporten como es digno de ese llamamiento que Dios nos ha hecho, y que podamos estar firmes ahí, con actitud, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque no es tiempo de flaquear, es tiempo de fortalecerse, es tiempo para que usted y yo, fortalecidos en Cristo Jesús, podamos consolar también a otros, podamos animar también a otros, podamos compartir la palabra de Dios también a otros. La NBI como referencia dice en este mismo versículo: pase lo que pase, mi amado hermano, pase lo que pase, no importa lo que venga, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. No esté renegando, no esté criticando, no esté flaqueando en su fe, no se esté amargando, sino que llénese de ese gozo para perseverar. Pase lo que pase, hay que comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo.
Tengamos misericordia por aquellas personas que no piensan igual que nosotros. A veces nos encolorizamos porque escuchamos que vecinos, amigos, compañeros de trabajo mandan en las redes cosas que tal vez a nosotros ya no nos agrada. Tal vez por creencia, por ideología o por estilo de vida cristiana. Pero usted está ahí más bien llamado ¿a qué? A compartir el Evangelio. Ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes en la fe del Evangelio. En esta versión podemos darnos cuenta que a pesar de el dialecto que se está utilizando o el lenguaje más sencillo para una mejor aplicación a nuestras vidas, podemos comprender que en cualquiera de las versiones de la Biblia el mensaje está claro. Pablo aspiraba de que ellos se comporten como es digno, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, pase lo que pase. Sin importar qué perturbaciones inesperadas, frustraciones o dificultades se crucen en nuestro camino, debemos responder con una actitud como la de Cristo. Como la de Cristo. Debemos ser firmes y luchar por la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó hace pocos minutos, porque hoy mi carro está autorizado a movilizarse. Cada día hay menos espacio y menos hora para movilizarse, pero a veces nos vemos obligados por necesidades básicas que hay que cubrir, como la medicina y otras cosas más. Y me tocó hacer colas en varias farmacias y encontré el mismo cuadro. Parece que estuviésemos en medio de una guerra. La gente no saluda, la gente mira mal al otro. La gente te mira como que un poco más tú llevas algo que vas a regar por todos lados y la gente va a comenzar a morir. La gente está preocupada, la gente se ve que no tiene esperanza. Se están escondiendo en sí mismo, se están sumergiendo en una depresión tremenda. Pero tú como cristiano, que te puedes parar en una cola y mientras te toca esperar tal vez una hora o más, ¿qué te toca hacer? Orar para que esa gente pueda llegar a los caminos de Cristo, para que esa gente no tenga el temor de ver a otro ser humano viéndolo como un extraterrestre. Es importante que tú y yo podamos ver la situación, que es frustrante, pero en medio de esto tenemos que tener actitud. Y es la actitud que Jesús nos deja en medio de una crisis, en medio de una prueba. Él nos deja el modelo a seguir. Debemos de ser firmes y luchar por la fe y por todo lo visto hasta el momento en esta introducción. Procederemos a analizar las siguientes actitudes del Señor Jesucristo de acuerdo a esta carta dirigida a los filipenses. Nos hace ver el ejemplo referente a la obediencia que debemos de tener ante todo lo que se nos está pidiendo por parte de las autoridades, pero sobre todo lo que Dios te está pidiendo en este día. Lo primero que quiero, a pesar de que puede sonar ya algo trillado como término, pero a pesar de que tú lo pudiste haber escuchado muchas veces, esta actitud, esta cualidad, este atributo que tiene Jesús, no importa si hoy lo vuelves a escuchar, reflexiona sobre el tipo de actitud que debemos de tener. Y lo primero que el Señor quiere que tengamos es humildad. Jesús era humilde. En Filipenses 2, 3, 4, seguimos en Filipenses, versículos 3 y 4, nuevamente lo leo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué mejor momento para poder cumplir esto en nuestros hogares? Tal vez ahí nos está poniendo el Señor a prueba, empezando en nuestra Jerusalén. Pensando de que cada uno debe de estimar a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Tal vez en las familias ha estado ocurriendo esto. Cada quien, esto es mío, esto es el yo-yo, el famoso yo-yo. Siempre la egolatría, el egoísmo, siempre ha estado tal vez a flor de piel. Y hoy el Señor nos hace ver que la actitud que debemos de tener en medio de esta crisis tiene que ver con la humildad. Debido al egocentrismo innato de la humanidad,
caída, el mundo no valora en mucho la humildad. No la valora. Muchas veces nos toca escuchar a personas que realmente, yo creo que jamás en la vida en su léxico ha estado la palabra humildad. Tal vez la borraron, tal vez nunca la aprendieron. Si la aprendieron, no les gustó, no aplican el concepto de lo que es la humildad. Sin embargo, el punto de vista divino de la Biblia acerca de la en este caso humanidad y de la salvación, da muchísima importancia a la humildad. Por ello podemos ver algunos aspectos relevantes de la humildad, y aquí vamos a trabajar mucho con referencia. ¿Qué significa ser humilde? Es estar consciente de nuestras debilidades humanas. ¿Acaso el ser humano en sí mismo es omnipotente? No, es débil. El ser humano en sí mismo es débil, es muy débil, tiene debilidades humanas, y uno tiene que estar listo a dar el crédito es a Dios por todo lo que alcanzamos. Yo estoy parado acá en este día, gracias a Dios tengo salud todavía, tengo la vida, tengo mi familia, pero no porque yo lo he podido hacer, es porque a Dios le ha placido. Yo en sí mismo no puedo tener esas bendiciones a la mano. A Dios le ha placido, y creo que cada uno de nosotros debe de referenciarse en ese sentido. Es que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de parte de Dios. Juan 5:19 dice lo siguiente, en referencia: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ese es el ejemplo de humildad que Jesús dejó a los discípulos, dejó en ese contexto en aquella época. Eso significa ser humilde, reconocer sus limitaciones. Jesús era 100% Dios, 100% hombre, y como 100% hombre, Jesús tenía limitantes. Por eso Jesús lloró, por eso Jesús durmió, por eso Jesús tuvo hambre. En medio de todo eso, nosotros tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor también, que también nos trae dentro de lo que es la humildad como aspecto relevante. Se debe ser humilde por un principio práctico. Somos criaturas inferiores. Génesis 18:27 te hace ver como referencia cuando Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Eso es lo que el ser humano terminará haciendo, porque todos regresaremos al polvo. Debe ser humilde por ser una criatura inferior, pecadora de no ser por Cristo, que no tiene de qué gloriarse. ¿Acaso tendremos algo de qué gloriarnos, hermanos? ¿Tendremos algo de qué gloriarnos? Vamos a Romanos 7:18, esa carta quiero que la lean conmigo. Romanos 7:18. Vamos un momento a esta carta. Dice el Señor en esta porción lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar yo? En mi carne no me puedo gloriar de nada, pero sí me puedo gloriar en el Señor. En 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El creyente depende de Dios en cuanto a la honra y el fruto, y no puede lograr nada que tenga valor permanente sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. Otro aspecto relevante acerca de la humildad es que Dios vive con los que andan en humildad. Dios vive con aquellos que andan en humildad. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 como referencia dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque solo Dios, comprendamos, amados hermanos, da gracia a los humildes y se opone a los orgullosos. No puede ser posible que el tiempo que estamos pasando en estos momentos, no importa si eres un adolescente, no importa si eres un anciano, eres un joven, no importa si tienes poco tiempo en los caminos de Dios o tienes muchos años en los caminos de Dios, debemos de buscar en nuestro interior a ver si encontramos rasgos de orgullo. Pero yo creo que este es el momento de deponer todas esas actitudes.
No podemos llegar a la mesa y no agradecer a Dios. No podemos llegar a la mesa y cuestionar lo que está en la mesa. Mucha gente se muere de hambre. Nuestro país, gracias a la misericordia de Dios, todavía puede distribuir ciertos productos de primera necesidad. Pero, más sin embargo, todavía podemos darnos el lujo muchas veces de que no podemos estar comiendo lo que quisiéramos en estos momentos, porque hay que racionalizar los alimentos. Pero a veces vemos estas actitudes en una u otra persona. No puede ser posible que habiendo tanta gente que se muere de hambre, nosotros, que todavía por la misericordia de Dios tenemos alimentos en nuestra mesa, refunfuñemos o reneguemos de los alimentos. Recordemos que Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos, tal como lo dice el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5, que dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mensaje no solamente es para los jóvenes, ¿no? El mensaje es para todo aquel hijo de Dios que necesita tener claro de que estamos llamados a revestirnos de humildad. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Otro aspecto relevante dentro de lo que es humildad es que los creyentes deben de vivir en humildad con los demás, considerándolos más importantes que ellos mismos. Aquí no es que papá es más que mamá, o mamá es más que abuelita, o abuelita es más que mamá, o primo es más que hermano. No se trata de jerarquizar a la familia en ese sentido. No se trata, es que el hermano mayor tiene más relevancia que el menor, etcétera, etcétera. No, se trata de que podamos tener claridad. Y dice Romanos 12:3 en este aspecto. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice lo siguiente. En Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante que podamos vivir en humildad con los demás, considerándolos más importantes. Siempre tiene que antecederse en ese sentido. Lo opuesto de la humildad es el orgullo, y eso es un aspecto muy claro. Es un sentimiento exagerado. El orgullo es un sentimiento exagerado de la importancia y del amor propio de la persona que cree en sus propios méritos, superioridad y logros. A veces la gente se siente muy orgullosa por su cultura, por sus títulos, por su conocimiento bíblico, por su color de ojos, por sus propios hijos, por el lugar donde vive. Hay que tener mucho cuidado con eso, amado hermano. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo el tiempo que el Señor nos está poniendo en cuarentena, nos está llevando a valorar lo que tenemos, lo que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. La tendencia inevitable de la naturaleza humana y del mundo es el orgullo y no la humildad. Primera de Juan 2:16, por favor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y vamos a encontrar en esta epístola, en Primera de Juan 2:16, lo siguiente. Ya estamos ahí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el orgullo no tiene nada que ver con Dios. Ay, es que yo me siento orgulloso. Es que es un orgullo sano. No existe orgullo sano. No tergiverse. Es un sentimiento de sobrevaloración exageradamente a la importancia del amor propio. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y como referencia, Ezequiel 28:17 también se los puedo dejar. Cuando Pablo está escribiendo el versículo 5 de nuestra lectura central, él nos está haciendo referencia a algo importante. En vosotros, dice, nuestra actitud debe de ser la misma que la de Cristo Jesús. Había resumido los dos últimos versículos cuál era tal actitud: abnegación, humildad y servicio.
Cuando vemos Filipenses 2, 3, 4, lo que estaba haciendo ya con el versículo 5 es resumir lo que había antecedido. En otras palabras, la actitud que un cristiano debe de reflejar es una que se centra en las necesidades y en los intereses de los demás. Hay que tener esta actitud en medio de la crisis. A veces nosotros queremos que la gente nos esté llamando. A veces queremos que la gente solo se preocupe por nosotros. A veces queremos que la gente solo nos escriba. Pero ¿será acaso que también yo puedo tener una actitud distinta a la que estoy llevando y que se parezca a la de Cristo y tener compasión también por los otros? ¿Acaso también estoy tomando el teléfono y llamando y no estoy poniendo en primera persona mi necesidad, sino que pregunto, hermano, ¿cómo te va? ¿Has comido? ¿Cómo está la salud? Hermano, te escribo un mensaje, ¿cómo estás? ¿Acaso tenemos ese tipo de actitud? Porque hay gente que lamentablemente se cierra en sí mismo y cree que la persona o el resto del mundo tiene que interesarse solo en sus necesidades. Tenemos que dejar ese tipo de actitud. Sin duda eso no nos viene naturalmente, es verdad. Cuando Cristo vino al mundo estableció una nueva actitud hacia las relaciones con los demás. Y esa relación tiene que ver con la humildad. Un día cuando sus discípulos estaban discutiendo entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios, Jesús dijo lo siguiente, y vamos a Mateo 20, me encanta a mí este relato, porque te invita a ver con claridad cómo el Señor Jesús frenaba en seco estos comportamientos. El Señor Jesús no andaba con rodeos, con medias tintas. El Señor Jesús era muy claro en lo que tenía que parar frente a actitudes que no edificaban la vida de cada uno de sus seguidores. Del 25 al 28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Versículo 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué va a ser? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. Y ahí usted tiene que ver esa parte que es necesaria. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo, esa es la actitud que debemos de tener. Estamos dispuestos a servir a los demás. ¿Cómo puedo hacerlo si no puedo salir de mi casa? Hay muchas maneras, orando por las otras personas, llamando, haciendo visitas tal vez telefónicas. Es importante compartir en este momento la responsabilidad que como iglesia estamos llamados a tener un cuidado necesario entre todos los hermanos. Jesús nos enseña que cuando nos preocupamos por nuestras propias cosas, cuando nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, esto puede provocar conflictos y otros problemas con las personas que conocemos. En su lugar, Dios quiere que tengamos un compromiso serio y bondadoso respecto a las preocupaciones de los demás. Es importante, hermanos, que veamos esta primera cualidad en la vida de Jesús. Este tipo de actitud en la vida de Jesús es maravilloso porque es nuestro ejemplo a seguir. Lo otro que nos hace ver también el apóstol Pablo es la transparencia. Jesús era verdadero, Jesús era auténtico, Jesús era irrefutable. No importaba en dónde se encontrara el Señor Jesús, Él actuaba verdaderamente, Él actuaba con transparencia. Y eso también debe ser otra de las actitudes que debemos de tener nosotros en medio de toda esta situación. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente, 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siempre Jesucristo ha sido Dios por naturaleza y eso no se discute. Igual al Padre desde antes de su venida, durante su ministerio en la tierra y después de la muerte y su resurrección. Esos son principios inamovibles. En Juan 1:1 el Señor dijo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. A pesar de que por ahí anda gente que quiere tergiversar estos versículos. Y no es así. Jesús era Dios. El que Cristo
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, significa que dejó sus privilegios. Aquí está diciendo que dejó su gloria en el cielo para salvar a la humanidad en la tierra. Y nos podemos adentrar un poco en teología, y aquí hay un término que se conoce como kenosis, que ya lo hemos utilizado en muchas predicaciones, pero siempre es importante recalcarlo una y otra vez. Kenosis, que deriva de la palabra keno, que significa paciamiento, despojamiento. Por otra parte, el despojarse a sí mismo, el sentido literal en el griego, es que dejó a un lado su gloria celestial. El Señor Jesús dejó su gloria celestial, vino a este mundo a cumplir un propósito para que tú y yo podamos tener vida eterna, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente creerlo por decirlo, sino que realmente se haya arrepentido de esa vida pecaminosa y que haya reconocido que no se podía salvar a sí mismo, que necesitaba un redentor en su vida, un salvador en su vida, recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En Juan 17:4 podemos darnos cuenta lo que comienza a dejar Jesús. Y vemos que lo primero que deja a un lado es su gloria celestial. Vamos a Juan 17:4. Juan 17:4 nos hace ver lo que Él deja a un lado. Y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Saque lección importante. Jesús, siendo Dios mismo, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dejó su posición también, dejó la posición de Él por venir y tomar la forma de siervo, dentro de la escala social lo más bajo, tomar la forma de esclavo, de siervo, doulos. Entonces vemos en Hebreos 5:8, que dice como referencia: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dejó su posición y tuvo que padecer, tuvo que aprender en esta tierra a sufrir de una manera increíble. Dejó sus riquezas también. Veamos qué dice 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Dejó sus riquezas, dice ahí. Leamos juntos este versículo, 2 de Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí se da cuenta lo que dejó? El Señor Jesús dejó su gloria, dejó su posición, dejó sus riquezas, pero también dice que dejó sus derechos. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La gente tenía que servir a Jesús. No, Él dijo: no, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servirles. ¡Qué ejemplo de actitud! Esa era su cualidad en todo lugar que iba, esa era su característica. El Señor Jesús no vino a ser una carga para nadie. Él vino a tomar la carga de todos nosotros. Tomó nuestras dolencias, tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras cargas sobre sus hombros, tomó nuestros pecados sobre sus hombros. Él vino a servir. Pero finalmente algo también en esta parte es que también el uso de sus atributos divinos también tuvo que dejarlo. Dice Juan 5:19 como referencia, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ese despojarse significó no solo restricción voluntaria de sus capacidades y privilegios divinos, sino también la aceptación del sufrimiento, de la incomprensión de los maltratos, del odio y de la horrible muerte de la cruz. De la horrible muerte en la cruz. Yo te pregunto, amado hermano, amigo que me estás escuchando, ¿de qué te has despojado en este tiempo? En medio de esta crisis, ¿de qué te has despojado?
Bueno, mucha gente se ha despojado de sus buenos hábitos, de ir al cine, otros se han despojado de sus buenos hábitos, de cenar frecuentemente, comer en la calle, otros se han despojado de esos privilegios de hacer deporte constantemente con sus amigos, otros se han despojado de esas tertulias de horas y horas, otros se han despojado de etcétera, etcétera, de ciertas cosas que antes, pues bueno, tal vez nos estaban distrayendo de nuestra vida delante de Dios. ¿Qué cosas te has despojado hoy frente a lo que Jesús se despojó por darnos a nosotros vida y vida eterna? ¿De qué te estás despojando tú en este momento para poder servir al Señor de manera correcta? ¿Te estás despojando del vicio? ¿Te estás despojando de la mentira? ¿Te estás despojando de la frialdad, del amor al prójimo? ¿De qué te estás despojando en este momento para comenzar a servir como un verdadero cristiano? Porque Jesús era transparente. Yo siempre he sostenido que el verdadero evangelio no se vive en la iglesia, o sea, en los templos, porque ahí todo el mundo, el que entra por la puerta al templo, entra con aureolas. El verdadero evangelio se lo vive en el hogar. Es ahí donde hoy tú tienes que ser tan transparente para que puedas ser canal de bendición para tu cónyuge, para que seas canal de bendición para tus hijos. ¿De qué te estás despojando en este momento? ¿Qué actitud tienes tú frente a la transparencia? ¿Eres realmente verdadero delante de tu esposa, de tus hijos, delante de tu esposo, delante de tus hijos, delante de tu familia? ¿Realmente eres verdadero? ¿De qué te estás despojando en este momento para enfrentar con actitud como la de Cristo en medio de esta situación? Él se despojó de algo. El Señor Jesús se despojó de algo. Y lo hemos visto a través de desagregar componente por componente. Pero Él no se despojó de su deidad. Él era totalmente Dios cuando se encontraba reclinado impotentemente en el seno de María. Incluso en aquellos momentos podría haber ordenado la existencia del universo porque era Dios. Nunca hubo un momento en el que Él no fuera Dios. Él se despojó de otras cosas menos de su deidad. En otras palabras, tal vez a ti te ha tocado despojarte de muchos privilegios que teníamos en nuestra vida cotidiana, pero no nos hemos despojado de lo que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que ser transparentes y vivir una vida que dignifique ahí ahora más que nunca, en tu Jerusalén, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Es importante recalcar sobre la expresión descrita. Cuando Pablo dice, forma de siervo hecho semejante a hombres. Por ello encontramos en la Biblia algunas porciones que tienen que ver también con Cristo tomando la naturaleza de siervo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3 dice, acompáñame en esta porción. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era necesario que Él tome esa forma. ¿Cómo es tan maravilloso nuestro Padre Celestial, que nos hace ver en medio de toda esta situación, nos hace ver en el ejemplo de Jesús mismo, cómo Él tuvo que despojarse porque todo tenía un propósito. En medio de todo lo que hoy te estás despojando, menos de el hecho de que eres hijo de Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en medio de todo esto? El propósito tiene que ser crecimiento, tiene que ser madurez espiritual. El propósito tiene que ser estrechar más esos lazos de intimidad con Dios. El propósito tiene que ser una familia cristocéntrica, creciendo más y más a la luz de la palabra, creciendo más con un estilo de vida de oración. Aunque no dejó ser completamente divino, Cristo asumió la naturaleza humana con sus tentaciones, humillaciones y debilidades, pero sin pecado, y lo hemos sostenido en muchas predicaciones y es a la luz de la palabra. Hebreos 4:15 dice, referencial este texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Creemos que se despojó de las prerrogativas, de los privilegios de la deidad. Es verdad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones asumidas voluntariamente por él mismo. En todo tiempo y momento continuó siendo Dios y no fue menos Dios por ser un hombre. Sin embargo, se despojó de las prerrogativas de la deidad. Esta característica importante, que es un modelo a seguir, de que Jesús, a pesar de que se despojó de muchas cosas, él siempre en esencia seguía manteniendo quien era, y era Dios mismo. A pesar de todo lo que tú te has despojado en este momento, producto de la cuarentena, en tu esencia sigues siendo cristiano, hijo de Dios. Y tenemos nosotros que en medio de esta situación explotar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo las buenas nuevas de salvación. Todo siempre termina ahí, compartiendo las buenas nuevas de salvación, la misión de la iglesia. Finalmente, dentro de este ejemplo que el Señor quiere que veas nuestra actitud en medio de toda esta situación, se concluye con otra palabra: Jesús era obediente. Hablamos de obediencia. Filipenses 2:8 dice, vamos a la lectura central. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 5:8, para complementar este versículo como referencia, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió obediencia y fue perfeccionado. Esto es, cumpliendo paulatinamente todo lo que era necesario para salvarnos por medio de las aflicciones. En medio de todo esto, tú tienes una actitud de obediencia, tienes una actitud de sometimiento, tienes una actitud en donde Dios se agrada de lo que tú como hijo verdadero de Él estás viviendo. Estás viviendo una vida en obediencia. Bueno, vivir en obediencia es saber de que tenemos que sacar un tiempo para intimidad con el Señor, sacar un tiempo para poder también estudiar la palabra, para poder orar, para tener también nuestro espacio familiar, en donde podamos como familia tener un altar familiar, un culto familiar. Eso también es parte de la obediencia, mi amado hermano. Veamos Hebreos 2:10 que nos dice respecto a todo esto que tenía que ir padeciendo el Señor. Hebreos 2:10, en referencia a lo que era necesario que se dé para salvarnos por medio de las aflicciones. Hebreos 2:10 dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por tanto, hay que concluir junto con la Biblia, de acuerdo a lo que dice este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 11, lo siguiente. Hebreos 12:11, que dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Tal vez la iglesia está siendo disciplinada. Yo me he preguntado en muchas ocasiones, ¿esta situación que estamos viviendo es una disciplina para la iglesia? ¿Es una disciplina también para el pueblo de Dios? ¿Será acaso que a la iglesia por muchos siglos les ha faltado perseverar un poco más en la propagación de las buenas nuevas de salvación, del Evangelio de Cristo? ¿Será acaso que estamos viendo alrededor la esencia de muchas sociedades llenas de maldad, de odio, resentimiento? No hay amor por el prójimo. Vemos en tantos medios informativos que incluso hay gente tan sin corazón que es capaz de coger y contagiar alimentos de primera necesidad para contagiar a más gente. ¿Será acaso que efectivamente la iglesia está siendo disciplinada con toda esta situación? Porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A veces converso con muchos cristianos y están tristes, están deprimidos. ¿Y será acaso eso realmente un sentir que debe tener la iglesia? ¿Acaso se está sintiendo realmente llamada la atención y por eso es la tristeza? Pero según lo que dice la palabra de Dios, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
la iglesia no será la misma de siempre después de esta prueba. La iglesia no será la misma. La iglesia va a ser más fuerte en Cristo Jesús. Todos los que quieran ser perfeccionados deben de crecer cada día en la obediencia a Dios, soportando la disciplina y abrazándola cuando sea necesario, y así se dispone. El Señor, por medio de las autoridades, siempre lo va a disponer. El Señor lo dispone por medio de las autoridades de las iglesias o de cualquier otro tipo de circunstancia. El Señor dispone que haya un llamado de atención, a veces para congregaciones, a veces para familias, pero hoy vemos que es a nivel mundial. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está siendo disciplinado, tal vez porque nos ha faltado muchas cosas que hacer. Yo creo, en mi óptica, en mi lectura muy personal, que la iglesia va a terminar siendo fortalecida. Va a haber un avivamiento después de todo esto espectacular, porque como nunca se está predicando ahora la palabra de Dios, como nunca vemos tanta gente interesada en escuchar la palabra de Dios. Este perfeccionamiento en Cristo fue por experiencia en el sufrimiento y el precio que con frecuencia se paga por la obediencia fiel a Dios en un mundo perverso. Vamos a leer todos esta porción de Isaías 50, capítulo 4 al 6. Isaías 50. Recordemos que el perfeccionamiento en Cristo fue por experiencia en el sufrimiento y el precio con que frecuentemente se tiene que pagar por la obediencia. Dice Isaías 54 al 6 lo siguiente. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Él llegó a ser Salvador y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a ser ese sumo sacerdote perfecto, porque su sufrimiento y muerte se cumplieron sin pecado. El Señor nos deja ejemplo de obediencia. ¿Cuál es el ejemplo de obediencia para nosotros hoy en día? Ahí donde estamos hoy, ¿estamos obedeciendo al Señor? Sí, tal vez estamos sufriendo, pero este sufrimiento interno que estamos viviendo hoy, tal vez atrapados entre cuatro paredes, sin poder estirar las piernas, sin poder salir a hacer ejercicio, sin poder salir a hacer una visita, sin poder dirigirnos a un templo, sin poder dirigirnos con la libertad que antes teníamos. Tal vez estamos sufriendo en silencio. Pero ¿acaso ese sufrimiento que estamos nosotros experimentando se puede parecer en algo al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Jamás de los jamases. El Señor sufrió realmente. Y en ese sufrimiento Él fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuál es nuestra obediencia en medio de todo esto? A nosotros solo se nos está pidiendo, quédate en casa. Solo de ser necesario tendrás que salir. Y el gobierno sigue diciendo, quédese en casa. Claro, son contextos que hay que también comprender de ciertas situaciones. Pero yo en medio de todo esto traía unas líneas adicionales respecto al tema de la obediencia. Y me parecía oportuno porque en medio de la obediencia siempre vamos a encontrar la bendición de Dios. Cuando vino el diluvio, ¿dónde estaban Noé y su familia? Estaban ya ellos en el arca, en su casa donde Dios los había puesto. Cuando los 3 ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba él? Él estaba en casa. Cuando los 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? Lot estaba en casa. Cuando el ángel mató a los primogénitos de Egipto, ¿dónde estaban los israelitas? Estaban en casa. ¿Dónde estaban los apóstoles de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo? Estaban en casa. ¿Dónde estaba Pablo cuando recibió la visita de Ananías? Estaba en casa. Y tú pregúntate ahora, ¿dónde estamos los cristianos por causa del coronavirus? Yo espero que estés en casa.